tal? Muchísimas gracias, Fer. Es un placer para mí estar con ustedes. Le agradezco mucho a lo que es COA Internacional, Ceptodon México, a ti, Fer, por la oportunidad que me dieron de platicar un poco de mi experiencia clínica con lo que es este tipo de materiales. Sin más, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Voy a hablar un poco de lo que es el estado de Chihuahua, nada más para comentarles. Es un estado que se encuentra al norte del país, como todos sabemos, en lo que es la República Mexicana. Y si algún día tienen la oportunidad de visitarnos, les pido de favor que no se pierdan llegar a lo que es la Sierra Tarahumara. Esto se puede llevar por vía carretera o por vía tren. Es una vista preciosa la que podemos conservar con podemos admirar pues por nuestros paisajes. Una vez ahí existen bastantes recorridos en donde podemos atravesar por cascadas y convivir con nuestra naturaleza. También se encuentran tirolesas en las cuales pues resulta ser una aventura muy divertida, y paseos en lago también. Entonces, la verdad, el estado de Chihuahua tiene mucho que ofrecer. Si algún día les gustaría, pueden acompañarnos a nuestro estado y disfrutar un poco de nuestra hospitalidad. También, si nos visitan en invierno, pues hay que llegar abrigados, puesto que sí llega a nevar bastante, ¿sí? Bueno, respecto a lo que es la ciudad o la capital del estado de Chihuahua, esta es una ciudad relativamente mediana, digamos, tenemos alrededor de 900 millones de habitantes, 900,000, perdón, habitantes, y tenemos muchas actividades. Una de ellas, que personal, es la que a mí me gusta mucho, es la de bicicleta de montaña, en la cual hay rutas en donde también podemos convivir con la naturaleza y observar diferentes paisajes hermosos. En lo que es la temporada de octubre, tenemos unos atardeceres preciosos también. Por si nos gustan acompañar, pues aquí estaremos esperándolos con una muy buena hospitalidad. Y bueno, entrando ya a lo que es el tema, vamos a hablar sobre los biocerámicos. Estos biocerámicos pues son materiales biocompatibles adecuados a lo que es el cuerpo humano. No presentan una toxicidad como tal, por lo tanto van a ser muy compatibles. Se caracterizan por ser bioactivos, que quiere decir que no van a presentar o más bien interactúan con los tejidos. La segunda característica son los materiales bioinertes, los cuales no interactúan con los tejidos. Bioinductores es una capacidad que tienen para inducir alguna actividad biológica específica, y también lo que es biodegradable, lo que es que ocupan o reemplazan algún tejido en el cuerpo. Lo importante de los biocerámicos, o lo que nos llama la atención, es la biomineralización que podemos realizar o podemos ocupar en el campo de la odontología. Esto principalmente se da en casos en donde, si retiramos alguna caries o una restauración profunda, ya sea de resina o amalgama, y muchas veces nos podemos llegar al problema en donde tengamos una comunicación pulpar. Para tratar este tipo de padecimientos, lo que utilizamos en anterioridad era la colocación de hidróxido de calcio puro en la zona de la comunicación para lograr formar un puente dentinario. Sin embargo, con estudios a través de los años se han demostrado de que este hidróxido de calcio puede ser reabsorbido por lo que es el tejido pulpar, dejando expuesta una pequeña burbuja de aire, la cual puede ser contaminada y no nos puede dar un buen resultado durante lo que es el proceso de remineralización. Por lo tanto, en la actualidad tenemos materiales muy buenos, como lo que es BioRoot, que nos puede funcionar de una manera estupenda para formar este puente dentinario. La manera en la que actúa BioRoot es mediante la formación mediante la migración de células madre de la pulpa que se encuentran en esta misma y llegando a la zona de la lesión. Esto generalmente por receptores o por ayuda de los dichosos o los poco valorados fibroblastos, los cuales
pueden activar lo que es el sistema del complemento y hacer que este tipo de células migren a la zona de problema y poder tener un tapón o un cierre de dentina reparativa. En el caso que le estoy presentando, utilizamos Biodentin como un cemento, como un recubrimiento por par directo nada más. Y este caso a los 3 días no presentó ninguna sintomatología y el caso sigue sin problemas. Después de la colocación de Biodentin, podemos utilizar algún ionómero de vidrio o una resina o una incrustación para sellar lo que es nuestra cavidad y proteger a nuestro diente, ¿sí? La manera en la que se forma el puente dentinario es debido a que necesitamos un pH bastante alcalino y la liberación de iones calcio, para que estos interactúen con los fosfatos provenientes de los tejidos y pudieran formar los cristales de hidroxiapatita. Según un artículo del doctor Giraud en el 2017, menciona la importancia del sistema del complemento para la migración y diferenciación de células madre dentales, en las cuales tenemos como las anafilotoxinas, como la C3A y la C5A, las cuales nos van a producir una migración y diferenciación de células madre dentales al sitio de la lesión. En este estudio se evaluaron lo que fueron tres materiales. Uno libre de resinas o materiales resinosos, el cual es Biodentin. Otro que tenemos el Teracal, que tiene material resinoso, pero contiene silicatos cálcicos, y un material únicamente de adhesión, que es el Seno 3. Este es un adhesivo únicamente, mostrando como resultados que Biodentin como que Teracal formaron puentes dentinarios. Sin embargo, lo que es únicamente Biodentin inhibió o hubo una inflamación mínima o poco aplicable en lo que es los tejidos dentales. En este otro artículo, el doctor Stanislas, utilizó células in vitro, células madre in vitro, a las cuales se les aplicó Biodentin y Bioroot directamente para ver la formación o la interacción que estos tienen, logrando unas mineralizaciones excelentes a los pocos días de la colocación. Por lo tanto, podemos decir que Bioroot y Biodentin son excelentes materiales inductores de la formación de tejido mineralizado. Pero bueno, en endodoncia, ¿qué material es el ideal? El material ideal en endodoncia tiene que ser un material que sea biocompatible, no tóxico, insoluble en tejidos, debe ser estable dimensionalmente, producir cierta propiedad bacteriostática, de preferencia debe ser de inductor de tejido duro, debe ser radiopaco para que lo podamos ver nosotros en nuestros trabajos, y de un manejo sencillo. En la anterioridad, bueno, con la llegada de los biocerámicos, estos cumplen con la mayoría de los criterios que se toman en cuenta para escoger el material ideal para una endodoncia. Son biocompatibles, no son tóxicos, no se contraen, generalmente son estables químicamente, por lo tanto no se desprende fácilmente el material de lo que es el conducto o el sistema de conductos. Son bacteriostáticos debido a que tienen una gran capacidad de pH, forman hidroxiapatita y crean un vínculo directo entre lo que es la dentina y el material. Lo que es Biodentin forma, o más bien se elimina lo que es un agente o más bien tiene una unión íntima con lo que es la dentina, por lo que hay una liberación constante de iones de calcio. Con la llegada de lo que fueron los biocerámicos, como el MTA, este entró alrededor de 1990 gracias al doctor Teodoro Vinillar, el cual está basado en cemento Portland. El MTA es un compuesto de polvo y líquido, en el cual en el polvo vamos a tener silicatos dicálcicos, silicatos tricálcicos como agentes principales, aluminatos tricálcicos, óxido de bismuto, yeso y aluminoferato tetracálcico, lo cual nos va a permitir una interacción de cristales de iones de calcio con nuestro tejido mineralizado.
Este material se mezcla nada más o únicamente con agua estéril y tiene bastantes usos. Fue un boom en la odontología en los años 90, sin embargo, tiene grandes desventajas, una de las cuales es el tiempo de trabajo, que es alrededor de 165 minutos, un tiempo de fraguado muy largo, aproximadamente de 3 días. Sin embargo, tiene un pH bastante bueno y una radioopacidad bastante aceptable. Es excelente la radioopacidad que tiene este material. Sin embargo, es un material de difícil manejo. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, como les comento, tiene una manipulación muy complicada, el cual estar mezclando este material y dejarlo con una consistencia un poco arenosa, en la cual pues en veces se puede jugar con la cantidad de líquido que coloquemos en el material, pero no nos va a dar un fraguado, digamos, concreto o predictible. ¿Okay? El problema principal que yo le veo también a este material es el contacto con la humedad para su fraguado y la pigmentación de los tejidos. Es desagradable colocar este material en una zona estética y que al cabo de unos días o meses el paciente regrese con una pigmentación en color grisácea o muy oscura en los tejidos. Se han hecho investigaciones o se ha modificado el material del MTA a lo que es el MTA blanco, para hacerlo un poco más estético. Sin embargo, todavía tiene cierta pigmentación de tejidos. Y lo que les comentaba, lo que es el tiempo de trabajo prolongado, es difícil trabajar con este tipo de tratamientos. Les voy a presentar un caso clínico que hice para un tapón apical con este material, con MTA, en el cual llegó una paciente a mi consulta de 23 años. Principalmente lo que le molestaba a ella era la estética. Tenía el diente un poco negro o un poco de un color bastante desagradable y al momento de la exploración presentaba un tracto sinuoso, una fístula. Me dio negativo a las pruebas de sensibilidad, diagnostiqué una necrosis pulpar y un absceso apical crónico. Esta paciente mencionó que a sus 8 años de edad tuvo un accidente en el cual se golpeó lo que es la parte frontal de sus dientes y por lo que supongo que desde ahí no hubo una formación de lo que es el ápice y hubo una consecuente necrosis debido a ese golpe. En la primera cita, lo que hicimos en este tratamiento pues fue el acceso, eliminación de tejido necrótico, la irrigación y desinfección. Y en este tipo de casos es imposible o muy difícil o muy complicado utilizar lo que son los localizadores apicales. Para que nos dé una buena lectura estos materiales o estos aparatos, deberíamos de tener un cierre apical para poder tener confianza en este tipo de aparatos. Por lo tanto, utilizamos lo que es la radiografía convencional con unas limas para lograr lo que es la cabometría y en base a eso poder trabajar. Les comento, utilizamos hidróxido de calcio y activación con ultrasonido para tratar este órgano dentario en su primera cita. Ya en lo que es la segunda cita, pues bueno, vamos a retirar lo que es el hidróxido de calcio, irrigar de nuevo y comenzar lo que es la obturación. Aquí viene lo complicado del uso de MTA en un tapón apical. Yo utilizo compactadores verticales, gutaperchas de alto calibre o algunas limas manuales para lograr bajar este tipo de materiales. Hay unos porta MTA que también son efectivos, son unas jeringuitas, las cuales podemos llevar poca cantidad o cierta cantidad de lo que es MTA al conducto. Sin embargo, debido a la manipulación, es complicado llevarla. En la primera radiografía que tomé cuando creí haber llegado o haber llenado lo que es el ápice de lo que es el material de MTA, desafortunadamente me frustré al ver que todo mi material, prácticamente la mayor cantidad, estaba en el tercio medio de la raíz y no en el tercio apical. Eso fue un poco desesperante en mi consulta debido a que me llevó mucho tiempo llevar lo que es el material a la zona apical. Ya una vez que logré hacer mi tapón apical, me quedé un poco más contento. Sin embargo,
recordamos que el material de MTA tiene que fraguar mediante un medio húmedo. Por lo tanto, en esta cita coloqué un algodón húmedo en esta zona, la zona media de la raíz, para que lograra fraguar un poco lo que es el tapón apical. ¿Okay? En la siguiente cita, lo que hice, pues bueno, fue eliminar lo que es mi algodón húmedo y obturar lo que fue mi conducto, mi órgano dentario, el órgano dentario que estábamos trabajando. Ya al momento de obturar realmente no es complicado, sin embargo hay que cerciorarse de que el tapón de MTA esté completamente duro. Es bueno el material, sin embargo su manejo y su manipulación es muy tediosa y no te da un resultado muy predictible. Sin embargo, pues bueno, en este caso me quedé bastante contento con el resultado y ya la mandé posteriormente con mi referidor para su colocación de una resina. En veces nos toca hacer a nosotros mismos los pacientes. Ella es mi hija postiza, Priscila, está estudiando odontología en la Universidad Autónoma de Chihuahua y me tocó ser su prueba de examen en el aislado, en su prueba de aislado. Aquí estoy yo, me tiene ejecutado la Priscila, pero bueno, ni modo ni hablar, hay que sacrificarse por la juventud de vez en cuando. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Biodentin. Biodentin, a diferencia del MTA, es muchísimo mejor o más fácil su manipulación y produce mucha mayor liberación de iones de calcio. Se compone viene en dos compartimentos, o viene una mezcla de polvo líquido, la cual en el polvo vamos a contener lo que son silicatos tricálcicos, silicatos dicálcicos como componentes principales, carbonato de calcio, óxido de hierro que nos va a dar lo que es el tono amarillento del Biodentin, y óxido de circonio que nos va a dar la radiopacidad del mismo. En el líquido tenemos lo que es cloruro de calcio, agua y polímeros hidrosolubles. A diferencia del MTA, el líquido no solamente va a ser agua destilada, sino que aquí tenemos un acelerador de la mezcla, el cual es el cloruro de calcio. Tenemos que este material tiene una radiopacidad mayor a la mínima, que son 3 milímetros del grosor del aluminio, que es la mínima según los estándares, se me fue, los ISO, perdón. Tiene un tiempo de manipulación de 10 a 12 minutos, no pigmenta tejidos y tiene un bastante buen pH, cercano al 12. Respecto a su fuerza compresiva, en 30 días es de 316 megapascales, lo que es bastante bueno debido a que la dentina viene teniendo una fuerza de la compresión de 300 megapascales, por lo tanto es un material que se ajusta bastante a lo que es el módulo de elasticidad de esta misma dentina. Respecto a las aplicaciones clínicas que podemos utilizar o donde podemos utilizar el Biodentin, es en tratamiento de caries profundas, como el caso que les platiqué al inicio de la presentación. Lo podemos utilizar como recubrimiento pulpar, tanto directo como indirecto. Podemos utilizarlo en pulpotomías, en perforaciones, en reabsorciones, apexificaciones y cirugías apicales. Voy a presentarle algunos casos de este tipo de tratamiento. Sin embargo, de inicio, vamos a entrar con el protocolo de mezclado de lo que es el Biodentin. Okay. Un segundito. Bueno, Biodentin viene en una presentación, como les comento, de polvo líquido, en los cuales están perfectamente sellados. Y vamos a sacar nuestra cápsula de Biodentin o del polvo de Biodentin, y vienen con unas bases en donde las podemos colocar. Es muy importante saber que la tapa de la cápsula del Biodentin es la parte blanca, ¿sí? Nunca lo vayan a abrir al revés porque pues van a tener problemas con lo que es que se les caiga el material. Biodentin pues viene con sus pipetas mezcladoras, las cuales traen 0.20 mililitros, que equivalen alrededor de 8 gotitas, de 7 a 8 gotas de cantidad de líquido. Lo que vamos a hacer es mezclar 5 gotas de Biodentin en nuestro polvo y colocarlo en un amalgamador.
Este amalgamador tiene que tener al menos 4500 revoluciones para que se pueda producir una mezcla exacta del material, ¿sí? Y lo vamos a mezclar durante 30 segundos. Al terminar el mezclado, vamos a sacar nuestra cápsula de Biodentin, lo vamos a abrir igual, utilizando o abriéndolo más bien desde la tapa, que es la porción blanca del material. Y vamos a sacar el Biodentin. En nuestra presentación de la caja viene con unas espátulas blancas que pueden utilizarse para la extracción del material. Sin embargo, podemos utilizar algunas espátulas metálicas sin problema. Si el material de Biodentin nos quedó muy grumoso, lo que podemos hacer es agregar una gota más de lo que es el líquido de Biodentin y volverlo a mezclar. De esta manera vamos a tener un material muchísimo más fluido, como podemos ver aquí en el video, en el cual podemos colocarlo en nuestra cavidad o en donde lo vayamos a utilizar de una manera muy sencilla, ¿sí? No afecta la cantidad de líquido, la gota extra a lo que es la mezcla del Biodentin. Sin embargo, lo único que sucede es que vamos a tener que esperar un poco más o el tiempo de trabajo de Biodentin se va a alargar un poco. Bueno, respecto a algunos casos clínicos que les quiero mostrar el día de hoy, tengo un caso padrísimo de una perforación de furca o del piso de la cámara pulpar, en el cual acude una paciente a consulta por molestia al masticar, es su queja principal. De inicio, pues realizo lo que son pruebas de percusión y pruebas de diagnóstico pulpar. En este caso, pues tenemos una endodoncia previa y tenemos bastante lógico el problema que tenemos en este órgano dentario. Aquí el protesista se equivocó por poquito en dónde colocar lo que fue el poste, aunado a que también podemos ver problemas en el sellado de la corona. Por lo tanto, pues bueno, vamos a tener que hacer un tratamiento. En el pasado lo que se hacía era colocar el MTA o hacer la extracción del órgano dentario. Sin embargo, con el uso de Biodentin vamos a tener muy buenos resultados. Ahorita vamos a ver lo que son los resultados de nuestra colocación. Y vemos que en el periápice no hay ninguna zona radiolúcida. Solamente el problema lo tenemos aquí en furca. Por lo tanto, pues bueno, vamos a hacer un tratamiento en 2 citas o en 2 sesiones. Y para retirar la corona, yo utilizo unas pinzas que son me hacen muy sencilla lo que es la remoción de las coronas. Y solamente utilizamos o hacemos una pequeña perforación en la corona y podemos sacarlas fácilmente. Es como un quitacoronas grandote de lo que son lo que se utiliza en odontopediatría. Bueno, una vez desinfectada nuestra piso de la cavidad, retirado el endoposte, vamos a hacer la mezcla del Biodentin como la vimos en el video y vamos a llevarlo hacia nuestra perforación. Aquí podemos observar que el Biodentin se mimetiza perfectamente en la radiografía con lo que es el piso de la cavidad pulpar. Eso me gustó bastante, precisamente porque no se ve alguna diferencia o algún problema en este diente. Algo muy importante que a mí me gusta tomar en cuenta es que el uso de la grapa, si yo puedo colocar mi grapa en un diente, en un órgano dentario posterior al que voy a trabajar, me permite ver exactamente toda la zona cervical en donde estoy colocando mi material para la perforación. O puedo ver si hay algunos conductos calcificados, puedo ver cómo voy entrando poco a poco al diente. Entonces es un tip muy interesante que a mí me gusta mucho. Después de la colocación de lo que fue el Biodentin en su primera cita, la mando a lo que fue a descansar una semana a la paciente y regresa una semana después, ya asintomática, por lo cual procedo a hacer un retratamiento del órgano dentario nada más, para asegurarme de que no haya ningún problema en lo que es la sanación de este diente y pueda ser restaurado adecuadamente. No quiso la paciente, desafortunadamente, hacerse de algunas coronas que están mal filtradas, pero bueno, en veces no podemos convencer a nuestros pacientes. Sin embargo, el material aquí está funcionando perfectamente bien. La paciente tiene aproximadamente 1 mes y medio con
el uso de, o bueno, la colocación o el sellado de esta perforación, y hasta ahorita está funcionando muy bien. Se encuentra asintomática y ya con mi referidor. En el caso de, vamos a presentar un caso de pulpotomía por parte de la doctora Rita Cowles. Ella atendió a un paciente de 9 años, un paciente infantil, en un órgano dentario número 36, en el cual podemos observar una caries extensa, la cual ya nos involucra un contacto, si no es que directo, ya prácticamente con lo que es la cámara pulpar. Por lo tanto, ella decidió hacer una pulpotomía y colocar en la entrada de los conductos lo que es el material de Biodentin. Este pacientito, pues, ya se puede ver que en la segunda cita que llegó asintomático y no tiene ningún problemita de sintomatología. El tiempo que podemos dejar colocado Biodentin en contacto con la saliva es aproximadamente de 6 meses. A mí me gusta, o yo lo recomiendo a mis referidores, que inmediatamente en 15 días o en una semana pudieran hacer el trabajo, el tallado de lo que es el Biodentin. Esto para asegurarnos de que no haya ninguna sintomatología en el órgano dentario. Otro caso es un recubrimiento pulpar directo. Este es un caso fresquecito que me llegó este domingo, en el cual, bueno, tenemos una paciente de 65 años con una caries extensa en la zona mesial de un molar inferior. Esta paciente presentaba molestias al frío, sin embargo, en la prueba de sensibilidad me mostró un estímulo de 4 segundos y yo de inicio iba a hacer una endodoncia. Sin embargo, esta prueba siempre la hago precisamente para saber si detenerme a hacer el tratamiento de conductos o hacer otro tipo de tratamientos. Le di oportunidad a este órgano dentario de evitarse lo que es la endodoncia. Aquí tenemos una foto clínica de lo que es el órgano dentario afectado y la filtración excesiva que tenemos en la parte mesial de lo que es este órgano dentario. Al momento de yo retirar lo que fue la caries, tuve una pequeña comunicación en el cuerno pulpar del lado mesiovestibular. Al asegurarme de que ya no tenía tejido infectado, decidí hacer un protocolo de irrigación o de desinfección y colocar mi Biodentin. La paciente tiene un par de días, está asintomática, no presenta ninguna molestia y tiene cita para su revisión en este mismo viernes. Por lo que veo, hasta ahorita no ha presentado algún problemita y podemos manejarlo como un buen tratamiento. También tenemos otro caso de apicogénesis por la doctora Rita Cowles también, en la cual tuvo un paciente que sufrió una fractura, un golpe, un traumatismo con exposición de lo que es un cuerno pulpar. Este pacientito, lo que se le hizo fue una colocación directa de Biodentin en la zona, aquí lo podemos ver, para poder hacer o generar la formación o el término de la formación de su ápice. A las 4 semanas fue esta radiografía y, perdón, a las 4 semanas tenemos ya radiográficamente una prueba de que se está formando lo que es la raíz. Entonces el material Biodentin es increíblemente bueno con lo que es la inflamación, o sea, no produce mucha inflamación y nos produce lo que es la generación de la formación de la raíz. Tengo un caso de reabsorción radicular externa, la cual me pudo mucho este paciente debido a que es una niña de 11 años, bueno, 10 años de edad cuando la atendí. Esta niña, la historia de este diente fue de que tuvo un accidente en su casa, tuvo una abulsión de lo que es el órgano dentario 21 y su mamá encontró su diente 3 días después de la abulsión. Entonces, pues fueron corriendo con el odontopediatra, el cual le hizo un tratamiento de pulpotomía. Intentó, me imagino, hacer el tratamiento de endodoncia, porque esta es la radiografía inicial cuando llegó a verla, bueno, llegué a verla yo. Pero la pacientita o la mamá ya no siguió con el tratamiento, se perdió y a los 6 meses
llegó a mi consulta. Le hice pruebas de percusión, presentaba tracto sinuoso y una reabsorción externa. No tenía, algo muy importante, la paciente no traía movilidad y carecía de sintomatología, no traía dolor. ¿Okay? Por lo tanto, pues bueno, indiqué lo que fue una tomografía, y en esta primera sesión lo que hice pues fue instrumentar el diente, desinfectarlo y colocar lo que es hidróxido de calcio. En la segunda sesión volví a desinfectar el diente, y ya para la obturación o la colocación de lo que es el material de Biodentin, como lo rellené todo el conducto con Biodentin para detener un poco lo que es la reabsorción externa e interna, utilicé otra vez mis acatadores para llevar verticalmente lo que es Biodentin. Aquí tenemos otra radiografía en donde estamos metiendo lo que es el Biodentin en el conducto, que resulta realmente sencillo a comparación con lo que les comentaba del MTA. Este tratamiento me llevó de 15 a 20 minutos menos de lo que hubiera tardado si hubiera utilizado lo que es MTA. Aparte, el Biodentin lo pude colocar a lo largo de todo el conducto para tener un mejor resultado. La paciente en su segunda sesión, o sea, en esta, ya llegó sin tracto sinuoso, sin ninguna molestia, por lo tanto yo decidí hacer este tratamiento. Al final de la cita podemos ver que se quedó completamente obturado el conducto, y pues la mandé a su casa a descansar. Después de un mes noté que se detuvo un poco, o al menos en esta radiografía no se ve tanto lo que es la reabsorción. La paciente sigue asintomática. Sin embargo, le quise tomar radiografías a inicio de este mes, o sea, duró 9 meses, ha durado 9 meses con el Biodentin en boca, y desafortunadamente sí tenemos ya algunos restos de reabsorción. Desafortunadamente aquí lo que tendríamos que hacer para detener esta reabsorción es hacer una cirugía exploratoria, raspar el tejido o la raíz para poder colocar Biodentin en un tratamiento regenerador en lo que es en contacto íntimo con la raíz. Sin embargo, se me hace una medida hasta ahorita un poco traumática. Este otro caso es del doctor Damashkin, de un paciente de 61 años de edad, el cual se le realizó una apicectomía debido a un fracaso de endodoncia por un instrumento separado, un instrumento fracturado en la raíz mesial. El paciente pues llegó a su consulta con dolor y exudado y positivo a las pruebas de percusión. Después de lo que fue el abordaje quirúrgico y la localización de lo que fue la raíz y el instrumento fracturado, se inició lo que fue la apicectomía. Aquí podemos ver lo que es la gutapercha del ápice. Posterior a esto se inició lo que fue la retropreparación y la retroobturación con el material de Biodentin. Después de un plazo de 3 años aproximadamente, se puede observar que el material o el hueso está sanado completamente. Entonces tenemos muy buenos casos o podemos hacer muy buenos casos con el material de Biodentin. Voy a hablar un poco de lo que es el hermano menor de Biodentin, como lo llaman algunos colegas, lo que es el Biorut. El Biorut tiene poco que salió al mercado. En lo personal, yo tengo aproximadamente de 3 a 4 meses utilizando este material, y me ha fascinado debido a las propiedades que tiene y lo que podemos lograr con este material. En sí, el Biorut de Root Canal Sealer viene en una presentación polvo líquido, en la cual nos alcanza para aproximadamente 35 aplicaciones. El polvo es silicato tricálcido como componente principal, óxido de circonio como factor o material radiopaco, y lo que es la povidona. La povidona es lo que va a hacer que se una el material o el cemento a lo que es la gutapercha. Y respecto al líquido, bueno, viene siendo el mismo líquido que utilizamos en Biodentin, que es cloruro de calcio, agua y polímero hidrosoluble. El Biorut tiene un pH bastante alcalino, un tiempo de trabajo de 10 minutos y un tiempo de fraguado de alrededor de 4 horas. En lo personal, yo batallé mucho con la mezcla en un inicio.
Sin embargo, al platicar con mi tocayo, el doctor Flores, me comentó que se puede agregar una gota más de lo que es el líquido a la mezcla para hacerlo un poco menos espeso. Y de esa manera te aumenta el tiempo de trabajo. Por lo tanto, puedes obturar o puedes trabajar muy bien tus conductos. De inicio, como recomiendan muchos profesionales, se les recomienda usarlo o iniciar con tratamientos sencillos de 1 o 2 conductos, para después empezar a obturar molares y que se puedan familiarizar con el material. El protocolo de mezclado para lo que es Bioroot es el siguiente, se los voy a presentar en un video, en el cual, bueno, si abrimos la presentación de nuestra caja de Bioroot, podemos encontrar nuestro polvo, el cual viene en un envase, con una cucharita mezcladora, la cual nos va a dar la dosis exacta para el mezclado de nuestro material. Siempre debemos de utilizar instrumentos y losetas estériles para que nuestro material realmente funcione de la manera más predecible que podamos, que nos gustaría realmente, ¿sí? En este caso, colocamos igual 5 gotas de lo que es nuestro cemento, nuestro líquido, perdón, y lo mezclamos con el polvo hasta formar una consistencia cremosa. Tenemos 1 minuto para hacer lo que es la mezcla de lo que es el Bioroot y dejarlo en una consistencia así cremosita para poderlo llevar a nuestros conductos. Si por casualidad te sucede como a mí de que te tocó un poco grumosa la mezcla, puedes agregar una gota más y volver a mezclarlo. De esta manera vas a tener tiempo suficiente para poder llevar tu material o tus puntas de gutapercha directamente al conducto. Si se fijan, la fluidez que tiene el material es buenísima. Y de esa manera, pues ya podemos impregnar nuestros conos de gutapercha. Y aquí lo importante es de que podemos sellar nuestro conducto completamente con este material y con puntas de gutapercha, ya sea con técnica lateral o con puntas únicas. ¿Por qué les recomendaría yo lo que es Bioroot o Bioroot en vez de otros tratamientos o otros productos como resinas epóxicas o cementos selladores a base de óxido de hidróxido de calcio o óxido de zinc-eugenol? Bueno, la razón principal, aquí yo tengo esta endodoncia que hice en mi posgrado de mi especialidad, en la cual utilicé un cemento de base de una resina epóxica y quedé enamorado de este material. Sin embargo, con el pasar de los años y el estar utilizando lo que es Bioroot, encuentro que este material, por todas sus propiedades, me da muchísimas más ventajas que un cemento a base de resina. Lo que es Cali y colaboradores en el 2016 mencionan que tanto la fluidez del material de Bioroot con AH+ o un cemento de resina es muy parecida. También la radiopacidad no es tan fuerte o tan grande como la que tiene el cemento de resina. Sin embargo, es muy buen porcentaje de lo que es de radiopacidad, es 8.3 milímetros del grosor del aluminio. Si vemos en esta radiografía, este diente fue tratado o sellado con cemento a base de resina y en este otro coloqué lo que fue un cemento a base de silicato tricálcico, que es el Bioroot. También tenemos que un pH de este material va del 12 al 12.7 en 28 días. Y a diferencia de los otros cementos, podemos tener pHs un poco más bajos, todavía un poco alcalinos, sin embargo, pues no tenemos una liberación de iones constante y no hay una formación directa de lo que es hidroxiapatita. Es una gran desventaja que tienen los otros selladores y en lo que más se diferencia, o en lo personal yo veo en lo que más se diferencia lo que es el Bioroot. Hay un estudio en el que comparan dos cementos a base de silicatos tricálcicos y observan lo que es la porosidad del material, en la cual se utiliza un cemento de silicato tricálcico a base de MTA
y produce gran cantidad de poros en su mezcla, a diferencia de lo que es el Bioroot. Por lo tanto, yo recomiendo muchísimo más la utilización de este cemento debido a las propiedades que ha tenido este material. En otro estudio, lo que es, se comparó lo que es la penetración de lo que fue el cemento sellador dentro de los túbulos dentinarios con y sin medicación previa. En esta imagen que les presento aquí, se utilizó lo que fue un cemento a base de resina epóxica y su penetración en los conductos, tanto en el tercio apical, medio y el tercio cervical. La parte verde es lo que entró de cemento a los túbulos dentinarios y la parte roja es lo que es el hidróxido de calcio que también fue empujado. En este caso también, comparado con lo que fue Bioroot, podemos ver que el cemento entró o penetró muchísimo más que lo que fue el cemento de resina epóxica. Por lo tanto, me agrada más este tipo de pruebas, o me deja más tranquilo y me hace pensar que el material es muchísimo más predecible y va a producir un sellado de cristales de calcio o de hidroxiapatita en nuestros túbulos dentinarios, evitando la proliferación de lo que son bacterias. En esta otra imagen podemos observar que se hicieron las mismas pruebas, pero sin la colocación del hidróxido de calcio. Y vamos a presentar unos tratamientos. Les voy a presentar unos tratamientos que hice con lo que es el cemento de Bioroot Root Canal Sealer. En este tratamiento, pues bueno, fue uno de mis primeros casos en los cuales utilicé el cemento de Bioroot, en el cual viene un paciente con un poco de dolor a la percusión y algunas molestias debido a que alguien le hizo una endodoncia y dejó la mitad del conducto sin trabajar y el otro conducto sin ser instrumentado ni desinfectado. Por lo tanto, traía una infección un poco considerable. Generalmente, la mayoría de mis casos las hago en 2 sesiones. A mí me gusta hacerlo en 2 sesiones. Sin embargo, hay casos en donde veo dientes vitales en los que puedo utilizar o puedo hacer una sola sesión, ¿sí? Siempre utilizo lo que es hipoclorito, lo activo con ultrasonido y utilizo hidróxido de calcio siempre como medicamento intraconducto. A mí me parece un excelente material como medicamento. Aquí tenemos lo que es la radiografía inicial del procedimiento, donde diagnosticamos y luego utilizamos o logramos hacer una cabometría en donde podemos trabajar todo el instrumento o todo el conducto que no fue instrumentado ni desinfectado. En este caso tuve una separación de un instrumento desafortunadamente en el conducto palatino. Sin embargo, pude obtener una obturación bastante buena con mi material. En lo personal, mis referidores, a la mayoría de ellos me piden que les deje ya el espacio preparado para el endoposte. Prefiero hacerlo yo a que ellos se metan a los conductos y tengan la posibilidad de perforar o desviar el conducto. De esta manera ellos también agradecen mucho y se sienten mucho más tranquilos con sus procedimientos. Otro caso que les quiero presentar es sobre unos conductos un poco curvos, ¿sí? Este paciente presenta dolor a los cambios térmicos, me presentó dolor a la sensibilidad, a lo que es las pruebas de sensibilidad fueron positivas y negativo a las pruebas de percusión. En este diente pues tenía una restauración hemoclusal y un poco filtrada y decidimos hacer lo que es el tratamiento de conductos. Localizamos los conductos, hicimos la cabometría y pudimos obturar con lo que es el cemento Bioroot con una técnica de un cono único. Esto fue uno de mis primeros obturaciones con lo que fue también Bioroot y batallé un poquito con la mezcla, honestamente. Sin embargo, al agregar una gota más de líquido, les comento que se vuelve un poco más fluido y podemos dejar una muy buena obturación.
En siguiente caso, vamos a tener un paciente también ya de mediana edad, digámoslo así, el cual me lo refiere un doctor, pero ya con la pulpotomía hecha. Trato de decirle a mis referidores que hagan la pulpotomía a menos de que sea necesario. En este caso se me hizo demasiada la destrucción en la pulpotomía que hizo el doctor. Sin embargo, pues bueno, entonces no, tuve que entrar a este diente y pues mandárselo ya con la obturación ya terminada. Este diente pues fue previamente iniciado, me responde negativo a la prueba de sensibilidad, a las pruebas de percusión negativo. Desconocí si en un momento dado, al inicio del tratamiento, estuviera con una necrosis o estuviera vital el diente. Por lo tanto, decidí hacer el tratamiento en 2 sesiones o en 2 citas. En la primera cita, igual, desinfecto con hipoclorito, activo con ultrasonido y coloco mi medicación intraconducto. Dejo una semana descansar al paciente, vuelve este paciente y desinfecto nuevamente, hago mi ajuste de conos. Este tratamiento también lo hice con cono único y obturamos nuestros conductos, dejando también el espacio que me pidió mi referidor para lo que es la colocación del endoposte, a pesar de que en dientes que tienen poca estructura dental, pues yo no recomiendo, o poca estructura coronaria, yo no recomiendo la colocación de postes, recomiendo mejor la colocación de materiales adhesivos para tratar este tipo de casos y evitar una fractura del material. En este otro caso, bueno, pues una pacientita que llegó, es joven, le quise, bueno, llegó por el órgano dentario 21, al cual me lo mandaron por una necrosis pulpar. Quise persuadirla de que su otra endodoncia tenía algunas deficiencias y tenía algo de filtración y no quiso realizarse en este momento lo que fue el tratamiento de endodoncia. Por lo tanto, pues nada más entramos a trabajar en el órgano dentario número 21. Igual, siempre en 2 sesiones, logro mi ajuste mi desinfección, hago mi ajuste de cono. Siempre es bien importante, antes de mezclar el material sellador, tener todo listo para evitar una contaminación o evitar que nuestros conos no lleguen a la gutapercha, a lo que es el ápice, una vez que el material ya esté mezclado. La obturación de este órgano dentario pues fue con técnica lateral y pues obtenemos una obturación, un tratamiento bastante aceptable. Lo que respecta al BioRoot, lo podemos utilizar en casos muy complicados o con curvaturas muy complicadas o casos muy sencillos. Últimamente yo lo he estado usando honestamente, para todos mis casos. Este otro caso es un paciente de 36 años, en el cual vino por dos endodoncias conmigo, me la manda mi referidor. A las pruebas de sensibilidad me dio positivo, diagnóstico pulpar fue como una pulpitis irreversible asintomática y pruebas de percusión me salieron negativas. Decidí hacer este tratamiento en una sola sesión, por lo cual, pues igual, utilicé mi irrigación normal con mi activación ultrasónica y obturé este conducto también con el cemento BioRoot. Y aquí se puede ver o se puede apreciar que los sismos están comunicados y están sellados con el material. La verdad, este material me ha resultado de mucha ayuda en la mayoría de los casos y me gustan los tratamientos o el resultado de mis tratamientos con este material. Aquí tenemos la radiografía final y ya enviado al doctor que le va a poner su restauración definitiva. Bueno, por mi parte, quiero agradecer muchísimo de nuevo a todos ustedes por estar escuchando mi presentación.
Les mando un cordial saludo. Por mi parte, esa fue mi presentación, mi experiencia hasta ahorita con estos materiales biocerámicos. Les agradezco el haberme dado la oportunidad de escucharme y espero que les haya ayudado un poquito a conocer más o menos la experiencia de usar estos materiales en los tratamientos ontológicos.